Psych2Go es una organización de medios digitales que crea conciencia sobre la salud mental, presentando temas psicológicos de manera digerible y comprensible. Por favor, comparte nuestro contenido con aquellos que lo necesiten. Los niños siempre deben esperar de sus padres amor y cuidado. Pero, ¿qué pasa si los padres son tóxicos? ¿Cómo te sentirías si te dijera que en 2008, la Administración de Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos reportó que más de 50,000 niños fueron oficialmente considerados como víctimas de abuso emocional? Ya sea que las palabras duras sean usadas intencionalmente para causar dolor o no, pueden dejar cicatrices y recuerdos a corto plazo o de por vida. Los comentarios hirientes pueden venir de seres queridos como los padres, y el daño psicológico y emocional puede ser perjudicial para muchas personas, especialmente sus hijos. La manera en la que los padres crían a sus hijos y se comportan alrededor de ellos establece la base en la que construyen su personalidad y autoestima. Entonces, ¿cómo saber si un padre, madre o cuidador es tóxico? Aquí te mostramos 8 cosas que los padres tóxicos dicen y que puede afectar la vida de un niño. 1. Palabras ofensivas sobre su apariencia. Eres feo, muy gordo, demasiado bajo o demasiado delgado, o tienes el pelo feo. Degradar a un niño basándose en su apariencia probablemente solo aumentará su inseguridad física y se preocupará por su imagen corporal. Esto puede conllevar a serios problemas emocionales, tales como trastornos alimenticios. Se supone que los padres deben enseñar a sus hijos cómo amarse a sí mismos, sin importar su apariencia externa. 2. Preguntas provocativas a sus acciones, como ¿por qué actúas tan raro? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué masticas, te mueves o hablas de esa manera? Los niños tienden a creer cualquier cosa que digan sus padres, así que preguntas demasiado sarcásticas o los comentarios como estos pueden hacer que los niños sientan que hay algo malo en ellos. Esto hace muy difícil que los niños puedan ser ellos mismos alrededor de otras personas, incluso siendo ya adultos, y podrían sentirse atrapados por la incomodidad y miedo de que otros puedan reírse de ellos o notar las supuestas imperfecciones que sus padres tóxicos metieron en sus cabezas. 3. Deseos egoístas. Ojalá nunca hubieras nacido. Debería haber abortado. Me arrepiento de haberte tenido. Desearía que fueras un niño diferente. Los padres nunca deberían decir algo así a sus hijos. En primer lugar, les hará sentir que no deberían estar en este mundo y que no merecen estar vivos. Estos comentarios son muy perjudiciales para un niño y para cualquier persona en general. Disminuyen todo su sentido de identidad, lo que puede llevarlo a herirse a sí mismo y a sufrir depresión temprana. Los padres deben hacer que los niños se sientan amados y valorados. 4. Hacer que el niño se sienta como una carga. Me cuestas mucho dinero. Es muy difícil cuidar de ti. Me cansas. Si un padre le dice esto a un hijo, el niño se sentirá como una carga. Esto hará que inconscientemente esconda sus necesidades y problemas, solo para evitar la ira de los padres. Considerando eso, Nemours, un sistema de salud infantil sin ánimo de lucro, reportó que la falta de amor y afecto o cosas materiales son algunas de las causas por las que los niños se inclinan a robar o a ser abusivos. 5. Comparaciones poco saludables. ¿Por qué no eres como tu hermano, primo o como los otros niños? Los otros niños son mejores que tú. Esto reducirá sustancialmente la autoestima de un niño y le hará sentir que nunca será suficientemente bueno, sin importar cuánto se esfuerce. Además, comparar hermanos entre sí solo promoverá una relación poco saludable entre ellos. Esto hará que sientan celos y resentimiento el uno al otro. A los hermanos se les debería dar el mismo derecho de construir sus propias identidades independientes. 6. Palabras o afirmaciones abusivas. Eres estúpido, inútil, eres un perdedor o nunca lo lograrás. Comentarios rotundos como este dañarán la autoestima del niño. Es muy importante que los padres alienten a sus hijos a creer en sí mismos. 7. Amenazar con el abandono. Te abandonaré, te dejaré de lado, te despertarás y no me encontrarás. Simplemente desapareceré. Esto causará que el niño tenga problemas de abandono, temiendo que las personas que aman lo dejen por ser quien es. Cuando el niño crezca, esta creencia se arraigará inconscientemente en su mente.
Será incapaz de confiar en las relaciones futuras por miedo a ser abandonado. Y 8. Promesas vacías. Si haces esto, te compraré eso. O te llevaré ahí la próxima vez. Pero luego no lo hacen. Cuando los padres hacen promesas que no cumplen, quebrantan la confianza del niño. Eso hace que el niño se sienta traicionado. Hacer falsas promesas es una excelente manera de enseñarle a un niño a no confiar en los demás en la vida. Para concluir, aunque las palabras no sean físicamente dolorosas, pueden ser extremadamente perjudiciales para la mente y el bienestar emocional. La infancia es un capítulo esencial en la vida de cualquier ser humano. Nuestra infancia construye nuestra personalidad, comportamientos y creencias. ¿Has experimentado alguna de estas formas de abuso? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Conoces a alguien que sí lo ha experimentado y que pueda beneficiarse viendo este video? Por favor, considera compartir este contenido para conseguir atención mundial, para que los padres o futuros padres sean más conscientes sobre cómo hablan a sus hijos. Si apoyas nuestra misión, por favor no olvides suscribirte a Psych2Go para más contenido de psicología. Como siempre, gracias por vernos.